El misterio del Mericeleste. Imagina esto. Es diciembre de 1872. En medio del océano Atlántico, un barco aparece navegando completamente solo. Sus velas siguen levantadas, la carga sigue intacta, la comida continúa en la cocina, las pertenencias personales siguen dentro de los camarotes, pero no hay una sola persona a bordo, ni el capitán, ni la tripulación. Ni siquiera una explicación. 10 personas simplemente desaparecieron, y lo más aterrador es que jamás volvieron a ser encontradas. Esta es la historia real del Mericeleste, el barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Capítulo 1. El barco maldito. Antes de llamarse Mericeleste, el barco tenía otro nombre. Se llamaba Amazon. Fue construido en 1861 en Nueva Escocia, Canadá. Era un bergantín mercante elegante, rápido y resistente, pero desde el principio parecía perseguido por la desgracia. Durante su viaje inaugural, el primer capitán enfermó gravemente. Poco tiempo después, murió. Con los años, el barco sufrió choques, tormentas, accidentes, pérdidas económicas, encallamientos. Muchos marineros comenzaron a creer que el barco estaba maldito. Finalmente, fue vendido a inversionistas estadounidenses. Lo reconstruyeron completamente y le dieron un nuevo nombre, Mericeleste, un nombre que terminaría entrando en la historia del misterio mundial. Capítulo 2. El último viaje. 7 de noviembre de 1872. El Mericeleste parte desde Nueva York rumbo a Génova, Italia. Su misión parecía completamente normal. Transportaba más de 1.700 barriles de alcohol industrial, pero el viaje tenía algo inusual. El capitán Benjamin Briggs decidió llevar a bordo a su esposa Sarah y a su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. Benjamin Briggs era un hombre respetado, religioso, experimentado, disciplinado. No tenía fama de irresponsable. La tripulación también era considerada competente. Nada parecía indicar que algo terrible estuviera por ocurrir, pero días antes de partir, el capitán escribió algo curioso en sus cartas. Dijo que tenía un extraño presentimiento sobre el viaje, como si algo no estuviera bien. Capítulo 3. El Atlántico. El Atlántico en invierno podía convertirse en un monstruo. Tormentas enormes, niebla, olas gigantescas y kilómetros interminables de vacío. Durante semanas, el Mericeleste avanzó lentamente entre el mal clima. La última entrada oficial del diario de navegación fue realizada el 25 de noviembre de 1872. La ubicación registrada estaba cerca de las Islas Azores. Después de eso, silencio absoluto. Nadie volvió a escribir nada. Nadie volvió a ver a la tripulación. Y durante días, el barco desapareció del mundo. Capítulo 4. El descubrimiento. 4 de diciembre de 1872. El barco Dei Gratia navegaba cerca de las Azores cuando su tripulación vio algo extraño en el horizonte. Un barco moviéndose de manera errática. Las velas estaban abiertas, pero el movimiento era extraño, como si nadie estuviera controlándolo. El capitán David Morehouse observó con atención, y entonces sintió escalofríos. Reconoció el barco. Era el Mericeleste. Lo conocía personalmente. Incluso conocía al capitán Benjamin Briggs. Intentaron enviar señales. No hubo respuesta. Entonces enviaron un pequeño grupo para abordar la embarcación. Lo que encontraron se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia marítima. Capítulo 5. El barco fantasma. Cuando los hombres subieron al Mericeleste, el silencio era absoluto. No había nadie, ni una sola persona, pero lo aterrador era que el barco no parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. La carga seguía ahí, la comida seguía almacenada, había agua suficiente para meses, la ropa seguía en los camarotes, los juguetes de la pequeña Sofía seguían acomodados, la cama del capitán seguía desordenada. Todo daba la impresión de que las personas habían desaparecido repentinamente, como si hubieran salido solo por unos minutos, pero nunca regresaron. Capítulo 6. Las cosas extrañas.
Los investigadores comenzaron a notar detalles inquietantes. Primero, faltaba el bote salvavidas. Eso significaba que probablemente la tripulación abandonó el barco voluntariamente. También faltaban el sextante, instrumentos de navegación, el cronómetro marítimo, objetos esenciales para sobrevivir en el océano. Pero había algo más. Encontraron agua dentro de la bodega. No demasiada, no suficiente para hundir el barco, pero sí suficiente para preocupar a un capitán. Además, una de las bombas de achique estaba desmontada y aparentemente fallando. Y aquí aparece una de las teorías más importantes del misterio. Capítulo 7. ¿Una explosión? El Mary Celeste transportaba alcohol industrial. Muchos historiadores creen que eso fue lo que ocurrió. Benjamin Briggs probablemente pensó que el barco iba a explotar y tomó una decisión: evacuar temporalmente, usar el bote salvavidas, permanecer cerca y esperar, regresar cuando el peligro pasara. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. Capítulo 8. El momento final. Imagina la escena: viento fuerte, olas gigantes, 10 personas dentro de un pequeño bote de emergencia, y de pronto, una ola gigante los golpea. El Mary Celeste continúa avanzando impulsado por el viento, mientras el pequeño bote queda perdido en la oscuridad del Atlántico, sin comida suficiente, sin orientación, sin esperanza. El barco siguió navegando, pero las personas desaparecieron para siempre. Capítulo 9. Las teorías más oscuras. Con el tiempo comenzaron a surgir teorías mucho más aterradoras. Algunos hablaban de piratas. Nunca encontraron sangre, ni armas, ni cuerpos. Entonces aparecieron las teorías paranormales. Que si fantasmas, que si monstruos marinos, que si un calamar gigante atacó el barco. Incluso hubo personas que relacionaron el caso con extraterrestres. Y aunque hoy esas teorías parecen absurdas, el misterio era tan extraño que la gente estaba dispuesta a creer cualquier cosa. Capítulo 10. El mito crece. Años después, el escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, publicó una historia inspirada en el caso, y millones de personas comenzaron a ver el caso del Mary Celeste como algo paranormal. La realidad era inquietante por sí sola, pero las leyendas lo volvieron inmortal. Capítulo 11. El final del barco. El barco continuó navegando durante años con nuevos dueños, pero su reputación era terrible. Muchos marineros se negaban a trabajar en él, decían que el barco estaba embrujado. Finalmente, en 1885, su último capitán decidió hundirlo cerca de Haití para cobrar un fraude de seguros. Y así terminó físicamente la historia del Mary Celeste, pero no su leyenda. Capítulo 12. El misterio que nadie resolvió. Más de 150 años después, nadie sabe exactamente qué ocurrió. Nunca aparecieron los cuerpos, nunca apareció el bote salvavidas, nunca hubo testigos. Solo quedó un barco vacío navegando solo en medio del océano. Y quizá eso es lo que hace esta historia tan perturbadora, porque normalmente los misterios dejan pistas, pero el Mary Celeste solo dejó silencio. Tal vez la explicación sea simple, tal vez fue un accidente, tal vez una mala decisión, o tal vez algo ocurrió aquella noche en el Atlántico que jamás podremos entender. Y mientras las olas sigan golpeando el océano, el misterio del Mary Celeste seguirá vivo, porque algunas historias no desaparecen, solo continúan flotando, como barcos fantasmas en la oscuridad.